Espero que se escuche, que he estado tocando esto justo ahora con mis nervios habituales, pero bueno, creo que sí que se escuchará. La verdad es que para mí personalmente es muy emotivo el lujazo de poder compartir esta mesa intergeneracional, estas sillas intergeneracionales, la previa que hemos hecho también, que tenemos que haberla grabado porque la verdad es que ha estado muy bien, y es especialmente emotivo hacerlo desde esta sala en la que viví años de lucha sindical, en la Unión General de Trabajadores, en muchas asambleas en las que venía como delegado sindical y ahora vengo como vicesecretario general del partido de Palma, ¿no? Agradecer al UGT la cesión del espacio, al secretario general su lucha, igual que a los compañeros de comisiones obreras. Y sí, antes de hablar de memoria, hablemos de presente. Agradecer también la lucha continua que tenéis las organizaciones sindicales por luchar, por concertar, por dialogar o por confrontar por un mundo mejor. Sois una línea de defensa frente a lo que intenta venir y que no va a pasar. Y sin duda, la historia de este partido es también la historia de la lucha sindical, y cuando vosotros estáis fuertes, nosotros estamos fuertes y toda la clase trabajadora está fuerte. Así que gracias. Tenemos hoy aquí diferentes compañeros y compañeras en una mesa paritaria que no hace falta presentar, pero bueno, sí compartir, ¿no? Con nosotros, Joan Marc, creo que a nadie escapa que posiblemente sea el padre de una manera de entender el socialismo en Baleares, una manera que conformó lo que hoy somos y se ha ido reconfigurando con el tiempo, pero que sigue muy heredero de ese tiempo de creación, secretario general de nuestro partido, y esa representación a veces de ese modelo en la separación entre lo orgánico y lo institucional, en lo que algunos seguimos creyendo y que él manifestó. Tenemos también a Pelluís, fue primer teniente de alcalde, estuvo al frente de Malla, de Deportes, de Función Pública, coordinador del grupo municipal en el Ayuntamiento de Palma, líder sindical también, y esa parte de la reconstrucción que tuvimos de nuestra ciudad en la transición. Tenemos a Maribel González, que fue regidora de gobierno con ese gobierno de Aina Calvo que transformó Palma, fue regidora también de oposición ante ese gobierno de Iser, que decidió parar esta ciudad, y no solo pararla, sino robarnos 10 años de futuro, que ahora el gobierno actual está volviendo a reconstruir con proyectos que estaban ya diseñados, como las escoletas que nos dejó preparada Maribel y que ahora podremos volver a abrir, el tranvía o la recuperación de la fachada marítima, ¿no? Y tenemos a Joa, es una luchadora incansable, que hoy está de cumpleaños también. Con este partido que cumple 130 años, entre otras cosas porque hay gente que cumple 30 años, ¿no? Y bueno, feminista, animalista, joven, y que nos da esa perspectiva también de esa juventud que nos recupera y nos da savia nueva, ¿no? La idea hoy aquí no es hablar de un meeting y que yo no hable mucho más de lo que he hecho ahora, y sí permitir que podáis interlocutar, que podáis hablar, que podáis interrumpiros y que podáis conversar, ¿no? Sin melancolía, pero sí con orgullo de partido, que es lo que teníamos, ¿no? Y os lanzo la primera para que podáis hablar en esa parte de orgullo y en ese recorrido que hemos tenido por las últimas décadas. ¿Qué es lo que os hace sentir más orgullosos? ¿Qué es lo que destacáis de vuestro partido, del Partido Socialista, y de los logros que ha conseguido en Palma o más allá de Palma, ¿no? ¿Quién se atreve? Yo quisiera recordar, antes lo decía, de que si vamos a hablar de la creación de la agrupación de Palma, de una persona que hemos olvidado totalmente, que era el primer secretario general que tuvo la agrupación de Palma, que es Pepe Frau. Pepe Frau, no sé de cuántos de aquí lo conocisteis, creo que muy poquitos, Dios mío, y de tal de que pocos quedamos de aquellas generaciones y tal y eso, pero fue un gran personaje. La agrupación de Palma en aquellos momentos era una agrupación bastante convulsiva, no sé si os acordáis i tal. I passa en el català. Me'n record que una de les grans discussions que varen tenir durant molt d'anys era veure si podíem xerrar en català o no a les assemblees. Va ser una lluita enorme que varen tenir en aquells anys. Aquí, la Susana ho pot recordar, per son pare i tal. Déu meu, quines batalles teníem per recordar això. Bueno, l'agrupació de Palma va ser una agrupació molt convulsiva durant molt de temps i tal. Però bueno, l'agrupació de Palma, la feina de l'agrupació de Palma des de la incorporació de la democràcia
va fer que en el 79 tanguessin Balda, no? La qual això va ser molt important. Per tant, val la pena recordar això. Les coses s'aconsegueixen a poc, fent feina per ahir en dia, amb ganes, amb il·lusió, i en el 77, en el 79, teníem molta il·lusió. Deies, Pere Lluís, abans, no?, que hi havia un moment d'aquestes èpoques que jo no m'acabo de creure, perquè no veig tant. M'han dit que vagi l'art en sotens, no? Que me llevaran el micro. Ja recordava ara, parlant en el tema, el lloc on estàvem sindicat. L'any 77 me vaig incorporar el mes d'abril en el sindicat, a UGT i en els partits. Venia de la CNT. Havia organitzat la CNT a Mallorca. I aquest pas d'entrar en el partit i entrar en el sindicat va ser una passa... En Joan m'ha recordat. Va ser una passa de dir vull fer feina, no vull perdre temps. Va ser aquesta l'impuls de donar la passa. Vist en perspectiva, estic molt satisfet d'haver-la donada i estic molt orgullós del que heu fet entre tots amb aquests 40 i pico d'anys. Vos vull contar només una dada. El primer local de la Unió General dels Treballadors va ser una tilla de Montcamp Planes en el carrer Colom. Des del 15 de juny que havia hagut les eleccions generals i el PSOE va quedar el segon partit majoritari per part de l'esquerra, a la Unió General de Treballadors se vengueren a afiliar en 15 dies 8.000 persones. Era un continu d'arribada de gent que venia a afiliar-se en el sindicat. I en el partit, en menor proporció, però sobretot era molt emocionant, quan entrava per la sala un senyor que te deia jo som en Rafael Rigo, que era un dels regidors del 36, que encara era viu i que estava a Palma. O intervenia un Biel Joan, que era el secretari general de Joventut del 36, i recuperava l'afiliació en el partit. Això era unes situacions extremadament emocionants, però sobretot l'emocionant era veure com el partit progressava, veure com la Unió General de Treballadors anava progressant, s'anaven organitzant les seccions sindicals i preparaven ja les eleccions sindicals que van ser l'any 78, les primeres. Una de les coses que val la pena recordar de tot això és que el partit tenia una història. La gent venia no perquè sí, perquè havien guanyat les eleccions o havien quedat segons les eleccions. Venia perquè tenien les referències de les seves famílies de lo que era el Partit Socialista o de lo que era la Unió General de Treballadors. Ja en parlarem més tard, però això va ser l'element clau que ens va permetre el llançament de l'organització, les organitzacions, les dues. I en aquest sentit, vist en perspectiva, va haver una feina, com deia antes el Joan en privat, sense manuals. Ens vàrem haver d'inventar tot com anava. I em deia Pere Lluís, no?, que 8.000 persones de cop i sota arribaven a l'organització, no?, lo que tenían. Y me preguntaban también, yo, 30 años en esta luchadora, ¿por qué vienes o por qué vuelves a un partido socialista en este 2022, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, yo, dicho claramente, yo les debo la vida. Todas las leyes que puso Zapatero, por ejemplo, la violencia machista, yo no estaría aquí. Entonces, eso fue lo que me hizo afiliarme. Dije, yo quiero luchar mano a mano con el partido que propicia estas leyes, que hace estas leyes, que mejora estas leyes, y también muchas otras cosas, como por ejemplo la ley del aborto. Derechos que no tendríamos que estar
hoy pidiendo o pidiendo mejoras y tal por otros partidos que han hecho lo que han hecho. Y yo sigo aquí porque basta pasear por Palma para ver que dicen voy a hacer esto y lo hacen. Orgullo, básicamente. Qué bonito es esto, ¿no? De los socialistas, de van a hacer algo y lo hacen. Maribel, vosotros también con ese gobierno de Aina decidisteis cambiar muchas cosas y lanzar muchos proyectos. ¿Qué recuerdas de esta etapa inicial? Hombre, yo personalmente, sobre todo el tema de la fachada marítima y GESA, que fue un poco el origen también, cuando entré en el partido, un poco fue como, ¿verdad, José? La meta que teníamos, evitar que la fachada marítima de Palma fuese un muro de cemento de 8 pisos, de pisos de lujo, y fue una lucha vecinal y fue una lucha en la que se consiguió comprometer a mucha gente, pero es que cuando llegamos al gobierno nadie pensaba que lo íbamos a hacer y se hizo. Y hoy en día todavía queda cosa que hacer, pero ahí está. No hay un muro de cemento tapando a la ciudad y la ciudad está abierta al mar, ¿no? Y era algo como imposible. Y el otro día lo comentaba con José. Cuando subíamos al Diumenge de l'Àngel y yo miraba desde allí y veía, decía, allí un parque, allí, ¿sabes? Y lo veía, y lo veíamos. Y es la fuerza que tenemos los socialistas de ver algo y de hacerlo, ¿no? Y eso para mí. Y también tengo que decir que la motivación para mí principal para entrar en el partido y de algo que estoy muy orgullosa también fue la guerra de Irak y todo el desmán del señor, del pepero este horroroso. Y la valentía de una figura como José Luis Zapatero, y a mí me convenció, y además llegó y se llevó las tropas de Irak, ¿no? Entonces, esa fuerza de convencimiento que tenemos los socialistas, que antes me decían que soy un poco tal, pero sí, yo soy muy fan del Partido Socialista, y lo digo, y además me siento súper orgullosa de ser de este partido, porque es un referente en este país, es el que ha transformado durante estos 40 años, pero es que además es el que quedó en la memoria. Yo me acuerdo, mi madre, en las primeras elecciones, que yo todavía no podía votar, evidentemente, ¿no? Y ella fue a votar y dice, yo voto al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque su tío, que venía de la guerra y que había estado escondido durante años y años porque en plan topo, y cuando tenía que votar, mi madre fue, Tito, ¿a qué votes tú? Al Partido Socialista, que son los únicos que saben lo que hay que hacer. Y esto es... Sí, decíamos antes también, ¿no? Hay una frase que a veces pecamos de adanismo, en cada momento histórico pasa de no tenemos un manual y hemos sabido combatir la COVID, hemos sabido tal. Y yo preguntaba, oye, en la transición había un manual de cómo se hace una democracia y cómo se crea una ciudad, y me decía... Xerraven a Maribel de parts, que recordar és part de la mà, que una de les grans obres d'en Ramon Aguiló, no? Aquestes coses m'emocionen molt, que bueno, les vivíem molt, no? Totes les passes que se donaven en aquella època les vivíem d'una forma molt això, perquè dèiem, bueno, la democràcia i de tal que són, pues, bueno, fer coses, no? I s'anaven fent coses. En Ramon Aguiló, bueno, ara recordàvem un poc la relació amb en Ramon, però, bueno, el veiem allà tan jove, no? Totes les fotos i tal, i dèiem, bueno, han tingut desavenències, no?, a lo llarg de la història, però en Ramon Aguiló és una referència pel Partit Socialista, ha passat el que ha passat, i això, el Partit Socialista, a la República i de tal, hi havia 2 o 3 faccions i que van fer que, bueno, pues potser la República tingués problemes, que la guerra civil no la guanyessin un poc per les divisions i aquest tipus de coses,
però al final els socialistes han sabut vèncer totes les diferències internes, han sabut fer feina junts i estem on estem gràcies a que estem treballant ferm i amb molta fortalesa. Hi ha una diferència amb en Pep Lluís Màdico, quantes vegades no s'han discutit i no es tiràvem els trastos pels caps, i avui en dia coincidim en tot, és una cosa... La qual significa que hem madurat, no? I que, per tant, i això és el Partit Socialista, no? A poc n'hem madurat. Sí, jo crec que ja està bar, Pep Lluís. El 79 ens vam trobar per primera vegada amb un ajuntament d'esquerres, un pacte ample, estava la gent del Partit Comunista, estava la gent del Partit Socialista de les Illes en aquell moment, i va ser un govern municipal on vàrem començar a fer manual de gestió. I en el partit va començar el debat de qui tenia més pes, si el partit o la institució. I aquest va ser un dels eslabons fonamentals de lo que va ser la feina els següents anys. És a dir, hem de recordar que en aquells anys Palma era una ciutat, no arribàvem a 200.000 habitants, l'Ajuntament, en tot el personal, hi havia unes 2.500 persones donant servici a tota la ciutat, incluït bomberos, incluït policia municipal, incluït tota la pesca. I d'això varen pegar vot a una organització molt més complicada i atendre a una sèrie de necessitats. El 79, quan van guanyar els ajuntaments, els socialistes el partit, el PSOE, va voler que els ajuntaments fossin una petita mostra de lo que volia ser la societat governada per els socialistes. I això va donar peu a la creació de situacions en competències, a invasió de competències. És a dir, vàrem fer escoletes, vàrem fer programes d'educació, vàrem fer programes de planificació familiar que corresponien a sanitat, vàrem fer tota una sèrie de qüestions que eren models que intentaven impulsar a la ciutadania a crear uns hàbits de serveis públics que l'Estat no estava en condicions ni tenia voluntat de donar. I a partir d'aquí se va impulsar tot. Quan el 82, ara fa 40 anys, el Partit Socialista entra en el govern, té clar que la batalla està a una educació i a una sanitat. I posa dues persones que van ser claus en aquest sentit. En Maravalla, d'Educació, i en Ernest Lluch, a Sanitat. I aquests són els que fan el canvi. I també recolzen els ajuntaments. És a dir, a Palma, en aquell moment se posa en marxa el programa de centres de salut, com a pla pilot a nivell nacional. I construïm en un parell d'anys 11 centres de salut i 4 PACs. En el mateix temps, l'institut passant de 2 a 9, de 2 instituts a 9. I se dona prioritat en l'institut perquè en aquell moment els ajuntaments encara i l'educació infantil encara no arrencava. Tot això, i sobretot la cultura com a baluart municipal, se converteixen en el motor transformador d'aquesta ciutat. És a dir, quan el 91 nosaltres estem agotats i parlem d'un ajuntament perquè han acabat les forces i han acabat el projecte i cada un de nosaltres personalment està afectat, el partit ha culminat una feina, ha creat unes necessitats socials i ha transformat la nostra societat. I sobretot ja no són 200.000, són 300.000.
En aquells 10 anys, Palma va tenir un creixement del 50%. Del 50%. Això és la riquesa de la política municipal i és la riquesa que el Partit Socialista hauria de mantenir en qualsevol cas. Yo, siguiendo un poco en que hablábamos también, ¿no? Esa capacidad de transformación, de modelos que completan y vienen otros. A mí me salta la duda ahora, con 30 años, hay un montón de jóvenes por aquí que tenemos también que miran a esta ciudad de casi en torno a 500.000 de habitantes, entre unas cosas y otras, por ahí estamos con todos los temas, ¿no? Y socialmente con muchas leyes que se están tramitando a nivel estatal en el Congreso. Ayer mismo había una cierta polémica, una vez más, ¿no? Como joven, como feminista, como mujer, esos retos políticos que ahora tiene la izquierda, que ahora tiene el socialismo, o sea, ¿qué temas crees que tenemos que luchar, que seguir luchando, que seguir poniendo en agenda? Uno de los más importantes creo que sería en la educación darle caña al tema de la violencia machista. Me repito otra vez, ¿no? Porque, bueno, las estadísticas te dicen que de cada vez más jóvenes dejan de creer en esto y de cada vez la violencia machista empieza más joven. Esto no puede pasar. Igual que el bullying a personas LGTBI. A ver, esto ya estaba conquistado. Que no se tendría que haber conquistado, pero bueno, ¿qué está pasando? Pues un discurso de ultraderecha que está ganando fuerza y está volviendo a pasar lo que pasaba, pues ya sabemos con quién. Esto intentar volver atrás no tiene que ocurrir. Tendríamos que meter más caña a la educación, o así lo veo yo, más talleres, no sé, que sea una asignatura, algo, derechos humanos. Y para mí se está volviendo para atrás. Decíamos antes, ¿no? que una legislatura de ISER, 4 añitos pueden parar una década en una ciudad. En derechos y libertades, la ultraderecha y la derecha, que es lo mismo radical, nos pueden volver también mucho tiempo atrás, ¿no? Y etapas oscuras hemos tenido, y Maribel sufrió alguna, no era con la ultraderecha, era con otros movimientos, en una etapa convulsa también de nuestro partido, con la anterior crisis económica, el austericidio y ese proceso que nos querían convertir en un partido griego, ¿no, Maribel? Que a veces nos cuentas. Eran momentos complejos, antes hablábamos que bastante duros, que parecía difícil. ¿Cómo fue aquello? Fue duro, porque todo el esfuerzo que se llevaba haciendo y toda esa visión de ciudad, todo el trabajo, de pronto fue como de un plumazo, ¿no? Se voló y costaba muchísimo conectar con la gente, y ya no solo la gente de derechas, que pues, nunca van a estar con nosotros, ¿no? Sino salir a la calle y, bueno, que es que nos escupían, vamos, salíamos a hacer campaña en las mesas y asesinos, bueno, nos decían de todo, ¿no? Incluso con las reivindicaciones justas en las que siempre hemos estado. Bueno, yo comentaba, estábamos con lo de la orquesta sinfónica o con el tema de las escuelas, ¿no? Con todo el movimiento de las escuelas. Y me acuerdo que íbamos la Rafi, la Bárbara y yo, y nos metíamos allí en todas las asambleas y casi que nos corrían, ¿sabes? Nos miraban con una cara de como que no teníamos derecho a estar allí porque éramos del Partido Socialista, ¿no? Pero nosotros estábamos allí y no nos íbamos a dar ni un paso atrás, vamos, faltaría más, ¿no? Pero fue difícil. Y luego cuando ganó la derecha y ganó el PP fue tremendo, ¿no? Porque de pronto echar marcha atrás un montón de proyectos, bueno, tú has comentado antes el de Escoletas, que habíamos hecho un plan director con un estudio además de analizar toda la ciudad, de dónde hacía más falta, dónde no. Se hizo un estudio exhaustivo, se hicieron los proyectos. De pronto eso parado. El tema que también muchos compañeros que estáis aquí sabéis que lo denunciamos y que se consiguió, el tema de las becas de comedor, eso para mí es lo que más me dolió en el corazón, de verdad. O sea, quitaron las becas de comedor para que los niños tuvieran que ir con las madres y con los padres a colas de comedores en la calle, ¿no? Para
vergonzante. O sea, de algo tan sencillo como decir, a ver, es que las becas de comedor son fundamentales, no ya solo para que los niños coman, que detectamos que había niños que no estaban siendo alimentados en sus casas porque no tenían, desgraciadamente, para alimentarlos bien, sino el llevarles a esa exposición pública de tener que salir a la calle a pedir caridad. Nosotros hacemos becas, nosotros hacemos políticas de igualdad, porque cuando un niño se sienta en un comedor del cole al lado de su compañerito, no sabe si tiene beca o no tiene beca. Pero si un niño va por la calle y ve a su compañero en la calle con su madre, delante de la puerta de un comedor, eso sí que estigmatiza y que señala, ¿no? Y la derecha, sin ningún tipo de complejo, eliminó, pero de raíz, todo, absolutamente todas las políticas sociales, encima echándonos la culpa a la propia ciudadanía y a los propios... a la gente de que es que estábamos malgastando. ¿Cómo era aquello? De que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Por favor, viviréis vosotros por encima de vuestras posibilidades. Nosotros no vivimos por encima de nuestras posibilidades. Nosotros lo que tenemos es que pagas una hipoteca, si tienes suerte de tener hipoteca, y tienes un sueldo, vives, y lo que queremos es tener una vida normal. Y encima nos echaban la culpa de que nos habíamos gastado todo el dinero, de que habíamos dejado los cajones vacíos, ¿no? Alcover, aquello del Calás, que lo han abierto. Pero bueno, es que era una desfachatez. Y encima, como que la culpa era de la gente que había gastado alegremente ahí. La diferencia tan grande con lo que tenemos ahora. Y lo que decías del PASOK, el partido iba así y nos decían, llegaréis a ser como el PASOK. Y no, no nos ha pasado, compañeros y compañeras, no nos ha pasado. Estamos aquí ahora, y ahora salimos a la calle y cuando decimos que somos del Partido Socialista no es igual que en aquellos años. Y eso yo creo que es gracias a la gente de este partido, a la militancia de este partido. La gente no ha dado un paso atrás, no nos hemos asustado, aunque nos dijeran lo que sea, que nos decían de todo. Y no nos hemos asustado, ¿por qué? Porque tenemos, aunque me digas que soy muy fan, pero yo estoy segura, nosotros tenemos muy claro quiénes somos y qué modelo de sociedad queremos. No siempre acertamos, ni llegamos a todo, ni lo hacemos todo bien. Y tenemos momentos malos y los hemos tenido muy malos también. Ya no me acuerdo todo lo de Pedro Sánchez, Dios mío, de mi vida. Cuando lo veíamos en la tele yo decía, ¿esto qué? Pero bueno, tenemos una, no sé si es resiliencia o qué, pero salimos. Y no nos hemos convertido ni en Francia, ¿eh? Mira cómo están en Francia ya también. No están. Y ya no están. Y nosotros seguimos y además fuertes. Sí, yo creo que es una clave que vamos repitiendo, ¿no? Es decir, que antes lo hablábamos también, que las nuevas generaciones igual no son conscientes de que no teníamos centros de salud aquí, ni que había sustitutos, ni que había escoletas, y que fueron los socialistas y las socialistas las que transformaron esta ciudad haciéndolo, los que lo siguen haciendo ahora mismo. Hace un mes nos autorizaba el Ministerio de Hacienda para poder abrir 4 escoletas más el año que viene, porque aún seguimos con la discusión de competencias propias e impropias y el Ministerio nos tiene que autorizar para abrir escoletas, ¿no? Aún seguimos un poco ahí en esa batalla continua, o cediendo solares para abrir centros de salud en el entorno de Peregarau que tanto lo necesitan. Y ese continuo también en generar derechos y libertades, el derecho al aborto, la lucha contra la violencia de género, los derechos LGTBI, la educación, la sanidad. Y estoy convencido que eso es gracias a un partido. Claro, se necesita eso, que el partido funcione, que el partido aporte ideas, ¿no? Discutíamos antes de eso. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, de que aprobamos una ley del aborto hace tiempo, ¿no? Y ahora estamos volviendo a plantear. ¿Por qué? Pues los tiempos avanzan y entonces tienen que modificarse. Y no ha pasado tanto tiempo y estamos modificando. Cosas, por ejemplo, ¿cuándo se ha podido comenzar a abrir las tumbas de eso? Se han pasado años, ¿no? Y en un momento determinado, casi, teníamos miedo de plantear esas cosas.
José Luis, teníamos miedo de eso porque era, bueno, nuestros viejos socialistas, como hablaba José Luis, decían, no, mejor esas cosas no tocarlas, ¿no? Nuestros de eso no querían remover un poco el pasado. Cuando hacíamos encuestas en aquellas épocas y tal, de a ver para recoger la memoria histórica y de tal y eso, había mucho miedo de contar las cosas, ¿no? Han tenido que pasar muchos años para que ahora la gente tenga menor miedo, defienda de que se tengan que abrir las tumbas y identificar a la gente y poderle homenajear y enterrarlos adecuadamente. Bueno, tanto esto quiere decir de que necesitamos de que el partido funcione, de que el partido en Palma funcione, que aportéis ideas al grupo municipal, todos los militantes, porque es la única forma de avanzar. Es decir, no pararse, no decir lo bien que lo hemos hecho, incluso recordando que a veces lo hemos hecho mal. No, se trata de que seguir teniendo la ilusión que teníamos en el 79. Miembros del grupo municipal y eso, tened ilusión, tened ideas, de intentar llevarlas a cabo, ¿no? Y eso hará de que el Partido Socialista siga vigente en la sociedad. Hay que tener ilusión y hay que trabajar, sobre todo mucha ilusión. Ilusión y cambio, y es que diciéndolo así y siendo como soy, que me gusta chinchar un poco, y lo habéis indicado los dos, lo tengo que preguntar, en ese modelo de partido y de relación, que aquí tenemos dos personas, que una estaba en la institución y otro estaba en orgánico, que nuestro partido siempre tiene ese debate, ¿no? Algunos pensamos que el modelo PNV es muy acertado y muy positivo para construir proyectos, ¿no? ¿Cómo eran esos tiempos también en los que estamos refundando el partido? Y había algún debate, entiendo, entre los liderazgos orgánicos e institucionales, ¿no? Mira, yo estuve 12 años... Micro, Pedro. Estuve 12 años en Cort y desde Cort la gestión municipal era muy absorbente. Es muy absorbente. Eso ahora ya lo tocáis con las manos. Ya lo tocáis con las manos. Lo cual no evitaba que entonces el partido era otra cosa, tenía otro tipo de vitalidad y no evitaba que las iniciativas desde el partido no tuvieran dificultades para tomar cuerpo. Yo recuerdo debates importantes que acabaron unos bien y otros mal. Antes en conversación he reconocido que la estructura hospitalaria de Mallorca fue más un impulso de Juan y de la gente que propuso extender el tema de hospitales a Manacor y a Inca, que no de Palma, que pretendíamos tener una organización hospitalaria más centralizada. Pero este tipo de actividades después ha tenido, curiosamente, modelos invertidos. Es decir, el trabajo que hicimos en los años 80 en el tema de asistencia primaria lo hizo el presidente Antic en Mallorca en los años 2000. Es decir, crear los centros de salud, crear los PACs, etcétera, etcétera, en Mallorca fue una obra del Partido Socialista que recuperó para Mallorca la idea y el impulso que se había creado desde Palma. En conjunto el partido tiene una riqueza que deberíamos saber manejar más. Y por el camino se nos han quedado cosas. Palma era la punta de lanza en tema de cultura en Mallorca, ahora ya no lo es.
ahora ya no lo es, han tomado otras iniciativas, han ido por otros caminos y tal. Pero el mejor festival de jazz que ha habido nunca en Mallorca fue el de Palma durante 11 años, donde pasaron todas las grandes estrellas del jazz. El mejor en Palma hay afición al teatro, en Mallorca hay mucha afición al teatro, pero yo estoy convencido de que, aparte del trabajo que pudiera hacer el teatro regional, el que creó el ambiente de ver teatro fue el Festival Internacional de Teatro que hubo en Palma durante 12 años. Hi ha queixat d'una persona en concret, en Colau Llaneres. En Colau Llaneres. En Colau Llaneres, que era regidor de Cultura durant aquells anys amb en Ramon Aguiló, va lançar tantes festivals de teatre com també el festival de jazz. No ha hagut una altra vegada, s'ha pogut repetir aquest tipus... Me'n record, varen venir, Déu meu, que quina quantitat de conjunt varen venir de tota Europa, tant en el festival de teatre com en el festival de jazz. Això ho tindríeu que tornar a recuperar. Perquè hi ha una cosa que sí que fa dies que ho tenia pensat que ho tenia que dir, que és que en aquest tema de cultura, i m'ho perdonareu, però estem aquí entre amics, és dir, Màlaga no s'ha guanyat. Vaig estar a Màlaga ara fa unes quantes setmanes i de tal, i deia el número d'habitants de què tal. Guanyàvem a Màlaga de carretilla en els anys d'en Ramon Aguiló, etc. La primera ciutat que sempre sortia com a model de tota Espanya era Palma. Això ho han perdut un poc. I a Màlaga ara té 600.000 habitants, com uns 100.000 més que en altres. I que ho ha fet? Ha fet un turisme complementari del turisme de sol i playa, el turisme cultural. Hi ha 4 o 5 grans de museus a Màlaga que duen molta de gent. Té tota una sèrie d'una xarxa cultural que seria molt important que a veure si podeu trobar dos més per fer inversions culturals i lançar-les. Perquè així, entre nosaltres, que sempre estàvem orgullosos que érem la primera ciutat d'Espanya en tots aquests temes. I en els darrers temps, per diferents circumstàncies, també el govern del PP han perdut fuelle damunt tema i vaig quedar meravellat de com Màlaga s'ha reconvertit i té una xarxa en general com a ciutat molt important. Crec que val la pena els que teniu la capacitat de fer-ho que ho fegueu i per suposar que els socialistes ho recolzaran totalment. Jo no sé... No sé si el nostre secretari de Coordinació d'Acció Electoral ja comença a la conferència política del proper programa electoral. No? Jo crec que estan sortint bones coses. Sí que és curiós també que a vegades, i ho van xerrar en algun consell polític, sembla que els socialistes no tenim orgull de la nostra militància. Aquí, xerrant un poquet, tenim activistes sindicals, activistes veïnals, activistes en el moviment verd, activistes culturals. A vegades no aprofitem tot el que tenim els socialistes i sembla que estem un poc acomplexats. No? I que el nostre partit realment ha canviat Palma, ha canviat Mallorca, i ha canviat Espanya perquè té un teixit social i una estructura més enllà de la militància, perquè hi ha molts de socialistes que no tenen carnet, però són socialistes, que transformen ciutats, que transformen municipis, que transformen comunitats. No? El nostre partit té aquesta fortalesa, mai hauríem de renunciar a liderar tots els àmbits de lluita i no només els econòmics. I xerrant de partits, jo abans xerraven d'altres partits d'esquerra que has pogut igual veure per tenir conclusions. Com va ser la teva experiència passant per els nostres companys d'esquerra? Nul·la i decepcionant, perquè t'esperes que te critiqui la dreta, però l'esquerra, que te mirin malament, que te jutgin, que te diguin no és lo suficiente tal. A mi, per exemple, me deien que se te nota que eres del PSOE. Y yo, hostias, ¿y esto es algo malo? Igualment vaig voler picotear un poc. Vaig dir, bueno, voy a oler un poco los otros partidos perquè tenia mi crisi existencial. Em passo una cada any, tampoc és res nou. I vaig dir, bueno, vaig mirar anticapitalistes, Podemos, vaig mirar un poc Partido Comunista. Un desastre, una decepció. Tots me jutjaven, ningú me deia, ei, vine, que te tal, que te xerrarà. No, era, es que eres del PSOE, es que cuando hablas se te nota.
Y yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que odiar a Francina? Es que vosotros solo odiáis. Totes les seves propagandes, els folletitos, tot era anti-PSOE, ja dic. I per què no teniu un programa vostre? Hi ha algo que al fin i al cabo volen ser oposició, entonces, bueno, algo que sigui contra el PSOE, però és que tot era contra el PSOE. I vaig dir, mira, ahí os quedáis. I aquí estic. Jo crec que a vegades s'erra molt el partit de lo que volen els joves, que haurien de fer pels joves. Igual el que hem de donar és veu als joves perquè es diguen el que volen, perquè ho tenen molt clar. És que el PSOE és l'únic que t'abraça, o sigui, t'abarca tot, t'accepta, te diu, vine aquí, saps? Te sents, no sé, te sents bé, te sents a casa. En Pau fa molt de temps me va dir torna quan vulguis, recorda que aquí sempre tindràs que teva. I crec que vaig tardar un mes. M'ho va agradar la frase, no sé on és en Pau. No, això és clau, no? El que xerraven d'un partit que fa feina en tots els àmbits, que lluita en tots els àmbits, que construeix un projecte municipal, un projecte autonòmic, un projecte identitari, amb una concepció molt clara en la vinculació al món del treball. Visc aquí el nostre conseller i lluitador incansable també de la lluita sindical. I van arribar també un moment al socialisme i Palma com part d'aquest socialisme balear, que va ser la conferència política del 2015. No? I crec que això va marcar també un moment en la nostra història. Més prop que altres moments, no? Però què suposa per vosaltres la conferència del 2015? Què van fer en aquest moment? Què penseu que van fer? Aquests anys d'aquest mil·lenni a Palma han passat moltes coses i la veritat és que la part forana ha adquirit un altre tipus de protagonisme i la política s'ha reorientat des de la comunitat autònoma. I això ha tingut pes, no valor si va o dolent, ha tingut pes. I aquest pes la ciutat no l'ha contrarrestat. Socialment, ja no és la institució, socialment, la ciutat no l'ha contrarrestat. I sobretot, ara diré una cosa que no sé si és molt correcta, però vaja, l'arribada dels alemans en el centre de ciutat. L'arribada dels alemans en el centre de ciutat. L'arribada d'aquests hotels nous que han fet en el centre de ciutat. Mos ha llevat una part de la personalitat de la ciutat. Jo ara tenc un motiu per anar al centre de Palma, i és que la meva neta viu en el centre de Palma, però no en tenc d'altra per anar al centre de Palma. No tenc altra motivació per anar. Vic molt bé a Santa Catalina i alrededores. Aquesta és la realitat. I això en els pobles no ho han tingut. I han tingut un altre tipus de refer-se. La cultura en els pobles ha pres un altre tipus d'ambient. La cultura en els pobles ha pres un altre tipus d'ambient. I, en definitiva, el problema d'aquest tema ha estat que la indústria turística ha adquirit un pes que realment no tenia en el nostre temps. I sobretot, la relació era distinta. Jo vull recordar com vàrem fer la reforma de la platja de Palma. La reforma de la platja de Palma en la primera línia i se va fer amb un pressupost de 1.200 milions de pessetes d'aquell temps, dels quals 500 els va posar en Borrell, que era el ministre del MOPU, 200 els va posar l'Ajuntament de Palma i 500 els posaven els hotelers, perquè els diuen que si no, no hi havia primera línia feta, perquè ells havien de ser els primers interessats. En aquest sentit, hi ha tota una sèrie d'activitats que la ciutat ha perdut, ha estat dependent d'altres coses. Depenem del pressupost de capitalitat, depenem de
de la ecotassa, depenem d'una sèrie de circumstàncies i no tenim la iniciativa. Quedam somesos en aquesta roda. Això pesa i té conseqüències. Vull dir, no responsabilitza ningú, és el que ha passat, I no sé com ho recuperarem en aquesta iniciativa. No sé com. Lo de la llei Montoro ha estat una pitjada grossa, però tampoc a Màlaga se n'han refet. A Màlaga se n'han refet de la llei Montoro. Han pogut fer aquestes inversions, han pogut fer aquestes operacions. Hi posen més imaginació que nosaltres? No ho sé, però la veritat és que l'altre dia me comentava un amic que el director de Google Espanya i del centre d'investigació de Google més important que hi ha en aquest moment és mallorquí i s'ha instal·lat en el parc de Màlaga. Ha triat el parc de Màlaga per instal·lar-se al centre més important de... Per què? Pues ja ha influït moltes coses, ja han influït l'ambient cultural, ja ha influït la infraestructura turística que disposa, que nosaltres segurament la tenim millor, tant en port com en aeroport com en hostaleria. Però allà afegeixen altres factors, sumen altres factors, i la veritat és que nosaltres, en aquest sentit, hem perdut roda. Antes en Joan Marc ha fet un comentari i és absolutament cert. Pamplona i Palma se disputaven el primer puesto de la ciutat més atractiva d'Europa per anar a viure durant el final dels anys 80 i els principis dels anys 90. De llavors hem perdut aquesta roda. Hem ayudat tots, suposo. ¿Tú crees, Pep Lluís, está bien hacer un análisis así en perspectiva de dónde venimos, pero tenemos que ver también las circunstancias, tanto a nivel de partido, que antes comentabas, ¿no? Nos preguntabas un poco del 2015 y qué pasó, de dónde venimos, y también la política municipal no se hace de un día para otro. Y todos los casos que tú estás comentando, por una razón o por otra, vamos a decir, son gobiernos municipales que tienen una trayectoria bastante larga y con mayorías absolutas. Entonces, no es, ahora no voy a inventar nada nuevo, pero claro, cuando tú tienes una mayoría absoluta y tienes 2, 3 legislaturas, puedes hacer, evidentemente, un trabajo de otra manera, como el que ha hecho el alcalde de Málaga o como hizo Ramón Aguiló también en su momento, que tuvo la oportunidad de... A nosotros nos ha tocado un momento muy convulso, que antes contábamos. En el 2007, el 2008, pasó lo que pasó, la crisis, el austericidio y, desde luego, la prioridad, tanto como partido, entiendo yo, por lo que he vivido en primera persona, igual estoy equivocada y lo decís, pero... Las prioridades que teníamos no eran tener el mejor festival de jazz, que lo que tenemos que tener, que no digo que no, pero no era la prioridad, Pep Lluís. La prioridad primero era, como partido, recuperar la calle, que esto es muy importante, porque en la calle salíamos y no dejábamos de salir, pero la gente, lo repito, no nos reconocía y ahora sí nos reconoce, y eso es un trabajo que hemos hecho entre todos, día a día, saliendo, y a día de hoy, si el partido está posicionado como está posicionado en Palma, en Mallorca y también en el Govern, es porque estamos en la calle. Y necesitamos, además, la coyuntura en la que llevamos ya bastante tiempo no es de mayoría absoluta. Ojalá la tuviéramos, ¿no? Y a eso es a lo que tenemos que aspirar. Pero la realidad es que gobernamos con socios. Y gobernar con socios, pues también tienes que poner en la balanza, y hay cosas que podemos hacer porque están en nuestras manos y otras que hay que estar continuamente negociándolas, acordándolas. Unas veces podemos reconducir y otras veces no. Entonces, yo creo que está bien
y que reivindiquemos que la cultura tiene que ser un tractor del turismo, de la ciudad, y yo soy la primera que lo firmo ahora mismo. Pero también creo que no es, entre comillas, y perdona que te diga, no me parece justo, que pongamos a comparar situaciones en las que las coyunturas permiten avanzar de una manera directa y con más facilidad a conseguir determinados objetivos, y otras coyunturas en lo que tenemos es que conseguir prioridades, como por ejemplo que haya becas de comedor, que la gente esté mucho mejor de lo que estaba durante la crisis que hemos pasado terrible, de ausencia total de apoyo social. Y luego nos ha venido el COVID y todo lo que... Y esto no son excusas, sino que simplemente creo que cuando comparamos situaciones tenemos que tener un poquito de perspectiva, creo. No sé, igual estoy equivocada. Me enseñan que, No. que nos van quedando como 6 minutos para ir terminando. Por 5 o 6 minutos, Joan había pedido la palabra. Sí os pediría, en este último parte, ¿no? Porque hemos hablado de cómo nace el partido, de cómo creamos los derechos básicos que nos definen como socialistas, la sanidad, la educación, cómo afrontamos nuevos retos, cómo nuestro partido agota un proyecto, nace otro y construye nuevo en esa continuo gota a gota de transformación social, cómo nos vinculamos a movimientos vecinales, cómo seguimos con los más jóvenes dando respuesta a ese partido que hace y que realiza. Pero sí que en estos 5 o 6 minutos que nos quedan, me gustaría preguntaros, con la experiencia que tenéis también, porque antes la apuntabais, la priorización, la necesidad de determinar, de elegir en cada momento los procesos, es muy marca PSOE. Sabemos elegir el momento de las cosas para transformar y sabemos priorizar, ¿no? Y eso a veces es afrontar también imposibles. Y la pregunta que os quería hacer para esa parte de la ilusión, del futuro, del soñar, igual para apuntar ya en el programa si queréis, porque el futuro se construye mirando también la historia, ¿cuáles pensáis que son esos imposibles o que parecen hoy imposibles y que necesitan mano socialista para seguir transformando Palma, para seguir transformando Mallorca, Baleares y España, para seguir haciendo un mundo mejor cambiando nuestras plazas de nuestra ciudad? ¿Qué es ese imposible que un socialista o una socialista hará real en la siguiente legislatura, ¿no? Ahora tenemos una situación muy propicia para transformar la ciudad. Ahora estamos viviendo una oportunidad inmensa para transformar la ciudad. Sé que Maya tiene un plan en el tema de la energía solar y el ahorro energético. Transformar la ciudad requiere esfuerzos no solo económicos, requiere esfuerzos de voluntad y de saber a dónde queremos ir. Estas oportunidades hay que saberlas manejar. Yo quiero empezar por decir una cosa. Solo tuvimos un mandato con mayoría absoluta, Maribel. No te confundas. Solo hubo uno, del 83 al 87. El primero lo tuvimos con las fuerzas de izquierdas, la coalición. Y el último con las fuerzas de la derecha, que fue nefasto. Fue nefasto. Yo no me volvería a liar con la derecha en ningún caso. En ningún caso. Fue una experiencia absolutamente agotadora, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista intelectual. Ahora bien, para transformar la ciudad hay que saber hacia dónde la queremos transformar y venderlo bien. Venderlo bien. Yo, una de las cosas que aprecio más del trabajo, ahora me estorbas. Porque no, la voluntad de trabajo de la Consellería de Trabajo y de Modelo Económico es lo que hace falta para transformar las cosas. Si no hay esa voluntad, no ocurre. Si no hay esa voluntad, no se hace sentar a los sindicatos y a la patronal y se negocia. Esto, dinero ha puesto justo. No ha tenido que buscar grandes cosas. Ha aprovechado la oportunidad y ha sabido dónde quería ir. Y este es un poco
modelo que deberíamos tratar de interiorizar y participar todos, no actuar como espectadores ante esto. Esta es, de alguna forma, he dicho que no teníamos manual, pero éramos de una ambición inmensurable, inmensurable. Teníamos ambición para transformar esta ciudad. Conocíamos muy bien la ciudad. Habíamos nacido en el meollo de esta ciudad y la conocíamos desde tal. Y queríamos transformarla porque la habíamos sufrido en manos de la ultraderecha más reaccionaria que podéis memorizar. Lo de Coll de Sant Simón estava arreu a la nostra ciutat. No era una cosa excepcional. Los interlocutores, los que hacían la ciudad, los que decidían las cosas, eran personajes como este. Por lo tanto, a mí se me pone la carne de gallina cuando pienso que tienen posibilidad de volver. No os creáis. Pero sobre todo, tener ambición en el proyecto. Diseñar un proyecto en el que creamos y en el que pongamos toda nuestra ambición. Después lo demás ya lo encontraremos. Joan, ¿habías? Sí, no, a ver, no estamos en un momento de que se espere de que el ayuntamiento haga más centros de salud o más... Dos más. Dos más, pues, perfecto. Las escoletas sí, que es un viejo proyecto que hay que llevar a cabo. No, en estos momentos, el gobierno de la comunidad, etcétera, hablábamos también, Mallorca se ha transformado, por otra parte, totalmente. O sea, somos una Mallorca menos palmacentrista de que años atrás, ¿no? El de los hospitales, fue un tema de dar fuerza a las comarcas de Mallorca. Los hospitales han desarrollado la comarca de Manacor. El hospital de Manacor ha desarrollado... Nos ha agobiado palmesanos. Bueno, no. Entonces, estamos en un momento que mejorar las escuelas, hay que renovar, inmobiliario. El otro día estabas viendo de tal, todo ese tipo de cosas siguen siendo importantes, pues eso, los dos más centros de salud. Pero posiblemente, si estamos hablando de Palma y de cuando se crea la agrupación de Palma, la idea que tenían los socialistas de Palma, etcétera, de hacer una gran Palma más progresista, culturalmente más avanzada, etcétera, en estos momentos posiblemente es un tema de modelo. Que tengamos un modelo que impulse Palma, que vuelva a ser otra vez la ciudad más admirada de España y de Europa. Esto sería un gran proyecto ambicioso, como decía José Luis. Palma tiene que volver a ser la primera ciudad en cuanto a orgullo de ciudad y de ganas de vivir en Palma. Yo creo que este es un objetivo que los socialistas de Palma nos tenemos que marcar y que nuestro grupo municipal tiene que llevar adelante porque, bueno, pues realmente es lo que se espera. Ya cuando de aquí 50 años se habla y de tal, cuando nosotros comenzábamos a explicar lo que queríamos hacer, hablábamos de la República, las escuelas que había hecho, etcétera, hablábamos de la barraca, etcétera, actividades culturales. Pues de eso ya se hablará que los socialistas en los años 80, 90 y tal, y se hicieron muchos centros de salud, muchos de eso. Pero ahora de lo que se trata es de una cosa, pues eso, de ambición, mucho menos posiblemente de arrengambre social como tal, típica del socialismo y típico de la izquierda, sino del orgullo de ciudad. Palma tiene que volver a ser la primera ciudad de Europa como ciudad a que la gente quiera vivir. Y con esto creo que aquí lo podríamos dejar ya, porque nos quedamos sin tiempo y nada mejor que así, ¿no? Creo que finalizamos esta parte de diálogo generacional abriendo la conferencia política del Partido Socialista de Palma. Me queda claro para construir ese futuro que tenemos, que los Next Generation nos van a ayudar mucho, que la transformación de la movilidad va a hacer de esta ciudad una ciudad totalmente diferente a lo que ahora conocemos y con un proyecto de orgullo y desarrollo que hace, como dice nuestro lema, que el futuro sea ahora. Me tocaría para terminar simplemente agradecer a todos los que estáis aquí. Os dejaremos ahora con otro diálogo
muy potente con Pachi López, con Francina Armengol, con Katy Cladera y con José Isla, que repetirán este modelo de diálogo y no el típico meeting que cansa un poco, ¿no? Para tener. Muchas gracias a todos los que habéis participado en esta mesa y vuestra disponibilidad y vuestro aporte. Espero que os haya parecido tan agradable como a mí. Normalmente termino estas intervenciones con una cita literaria determinada, a veces un poco del Señor de los Anillos, como diría Joan, pero hoy permitirme que solo acabe con 2 palabras, agradeceros la presencia y simplemente finalizar con salud y república, compañeros.